Hola, somos Bianca, Gonzalo y Sebastián y vamos a hablar un poco sobre los hábitos de los estudiantes y cómo estos afectan su rendimiento académico. En general se cree que cuanto más estudia uno para un determinado examen, mejores resultados obtiene. Sin embargo, nos interesa saber si otros factores también afectan esto. Este trabajo está dividido principalmente en dos secciones, una de análisis estadístico y otra de construcción de modelos predictivos con técnicas de Machine Learning. El dataset que usamos se llama Hábitos de los estudiantes versus rendimiento académico y en él podemos encontrar para cada estudiante información como las horas de estudio diarias en promedio, las horas de sueño diarias en promedio, entre muchos otros, y por supuesto también el puntaje obtenido en el examen, que puede ir de 0 a 100. Para comenzar esta sección entonces de análisis estadístico, prolijamos un poco el dataset. Por ejemplo, para algunos estudiantes no estaba presente la información correspondiente al nivel educativo alcanzado por los padres, entonces decidimos completar esos casos con el valor unknown, como que no fue informado. Eliminamos también la variable student ID porque no aporta a nuestro análisis y verificamos que no haya filas duplicadas porque sería poco realista y si las hubo, las sacamos. Luego calculamos una tabla de operacionalización de variables en la que para cada variable damos su tipo de dato, su escala, por ejemplo si es un intervalo o las categorías, y observaciones que describen qué representa el dato. Además calculamos para cada variable algunos detalles estadísticos como la cantidad de filas sin valores faltantes, para las numéricas la media, para las no numéricas la cantidad de categorías diferentes, etc. Realizamos un histograma sobre cada variable para conocer un poquito mejor qué valores tiene y cómo se comporta. Primero lo hicimos para las variables numéricas y después lo hicimos para las categóricas. Estas son algunas de las numéricas. Y se puede ver que para estos casos marcamos con dos líneas en cada histograma la media y la mediana correspondiente a dicha variable. En rojo está la media y en verde está la mediana. Entonces acá podemos ver las distintas variables numéricas. Como dije antes, son varias. Acá al final tenemos la distribución de la variable correspondiente al puntaje del examen. Y acá tenemos los histogramas de las variables categóricas. No nos vamos a detener en cada uno, pero bueno, estos son. Luego realizamos algunos box plots que indican los cuartiles, la mediana, valores atípicos, que son los puntitos que se ven fuera de cada box plot. Al igual que para los histogramas son muchos, pero esto sirve para tener una idea de cómo funciona cada variable. Después hicimos una prueba de normalidad, la prueba de Shapiro-Wilk, para evaluar si las variables numéricas podían ser tratadas como normales. Acá viendo los resultados podemos observar que solamente las variables correspondientes a las horas de estudio diarias y las horas de sueño presentaron un valor P mayor o igual a 0,05, entonces solo para ellas no podemos rechazar la normalidad en cuanto a su distribución. Para las demás variables podemos decir con bastante certeza, por los bajos valores que tienen, que no son normales. Bueno, como mencionamos antes, ahora lo que queremos ver es cuál es la correlación entre estos hábitos y el puntaje obtenido por los estudiantes. Entonces, para las variables numéricas nos vamos a ayudar con una matriz de correlación. Vale aclarar por las dudas que para esta parte del análisis decidimos excluir la variable correspondiente a la edad, ya que no es un hábito perteneciente a los estudiantes. Entonces, bueno, esta es la matriz de correlación usando Pearson y esta otra es la matriz usando Spearman, que nos vamos a enfocar más en esta, porque si bien no hay resultados realmente distintos entre una y otra, nos parece más apropiado usar la de Spearman debido a la no normalidad de los datos que vimos recién con la prueba de Shapiro-Wilk. Entonces podemos ver que la variable que mayor correlación tiene con el puntaje del examen es la cantidad de horas de estudio diaria, es decir, influye mucho. De hecho, si elevamos este factor al cuadrado, 0,81 al cuadrado, nos da 0,66. Y esto nos dice, por ejemplo, que aproximadamente el 66% de la varianza en los puntajes de los exámenes se puede explicar solamente con las horas de estudio diarias. Después tenemos, por ejemplo, la evaluación de salud mental con una correlación positiva moderada. Después tenemos la frecuencia de ejercicio, las horas de sueño y después el porcentaje de asistencia vemos que tiene una correlación casi nula. Entonces podemos decir que prácticamente no afecta a los puntajes obtenidos. Luego tenemos con correlación negativa a las horas de uso de redes sociales y a las horas de uso de Netflix, pero es una correlación negativa bastante débil. Entonces, en general, esta matriz nos sugiere, por ejemplo, que aumentar las horas de estudio tendría un impacto mucho más significativo que reducir las horas de entretenimiento, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a charlar un poquito sobre algunos test de hipótesis que hicimos sobre los datos. En particular, dos de ellos tienen que ver con variables categóricas. El primero es un t-test para ver si los estudiantes que tienen un trabajo part-time o de media jornada
ven su rendimiento académico afectado en comparación a los que no. Para esto usamos el algoritmo para muestras no apareadas, ya que los grupos son disjuntos, o trabajan o no trabajan. Nuestra variable dependiente es el puntaje de los exámenes, mientras que el independiente es si el estudiante trabaja o no. Nuestra hipótesis nula es que la media de los puntajes es igual entre ambos grupos, mientras que la hipótesis alternativa es que las medias son diferentes. Obtuvimos un P bastante mayor a 0,05 y con esto concluimos que no hay evidencia de que las medias sean distintas y que las diferencias observadas pueden ser por azar. O sea, puede haber diferencias pequeñas en las medias, pero no son lo suficientemente grandes como para afirmarlas estadísticamente. El segundo test es un análisis de varianza y tiene como objetivo saber si la calidad de la dieta de los estudiantes afecta el resultado del examen. En particular nos resulta interesante hacer este análisis en comparación a un t-test porque la variable correspondiente a la calidad de la dieta tiene 3 valores posibles. Entonces nuestra hipótesis nula en este caso es que las medias de los puntajes de los exámenes son iguales entre los 3 grupos, mientras que la hipótesis alternativa dice que es diferente para al menos uno de los grupos. Podemos ver que el P obtenido es de 0,28 aproximadamente, también bastante mayor que 0,05, y entonces no rechazamos la hipótesis nula y concluimos que los estudiantes con dieta buena, moderada o pobre tienen puntajes de examen que no son significativamente diferentes entre sí. Luego, para el tercer y último test, tenemos otro t-test para ver si las horas de estudio afectan el rendimiento académico, que esto en realidad es algo que ya intuimos bastante gracias a la matriz de correlación que vimos antes. Pero bueno, para esto dividimos a los estudiantes en 2 grupos. Primero el grupo A, los estudiantes que tienen una cantidad de horas diarias en promedio menor a 3. Y el grupo B, que son los que tienen más o 3 horas de estudio diarias en promedio. Entonces la hipótesis nula nos dice que ambos grupos tienen igual media de nota y la hipótesis alternativa nos dice que las medias de los 2 grupos son diferentes. Entonces acá podemos ver que el resultado del P obtenido fue de 8,93, pero con un exponente de menos 116, lo cual es muchísimo menor que 0,05. Entonces rechazamos la hipótesis nula con mucha certeza. Y de hecho acá en este boxplot podemos ver que efectivamente hay mucha diferencia en la media de notas entre un grupo y otro. Bueno, y por último realizamos algunos gráficos de dispersión. En particular vamos a mostrar este, que es el de cantidad de horas de estudio por día promedio versus el puntaje de examen. Y lo que se ve es que la relación es muy positiva y casi lineal entre ambas variables, lo que indica que a medida que aumenta el estudio, aumenta el puntaje. Y esto coincide con lo que acabamos de ver en el t-test y con lo que ya veíamos en la matriz de correlación. Bueno, ahora ya pasando a la parte de Machine Learning y modelos predictivos, primero vamos a ver algunas generalidades. En cada uno de los métodos que vamos a aplicar, dividimos los datos en un 80% de entrenamiento y un 20% de prueba. Y la idea es que el primer grupo se usa para entrenar el modelo y el segundo se usa para probar qué tan bueno es prediciendo resultados ante la llegada de nuevos datos. Para medir qué tan buenos eran nuestros modelos, utilizamos 3 métricas. El MAE, que es el error absoluto medio, y mide el error promedio entre lo que predice el modelo y el valor real. Después tenemos el error cuadrático medio, que mide qué tanto se equivoca el modelo, pero penalizando más fuerte a los errores grandes. Y después tenemos R cuadrado, que no mide el error, sino qué proporción de la variabilidad total logra explicar el modelo. O sea, mide qué porcentaje de las diferencias entre las notas se puede explicar por el modelo en lugar del azar. Luego de hacer esto, en cada método también aplicamos Scaffold Cross Validation, que básicamente es una técnica en la que se divide, en vez de dividir los datos una sola vez, se lo divide en K partes iguales y cada parte se selecciona como conjunto de test una vez. Entonces, para cada posible división se entrena el modelo, se lo evalúa, esto se hace K veces, y se promedian los resultados obtenidos en las K iteraciones. Esto nos da una medida más estable y confiable del rendimiento del modelo, que en vez de dividir solo en 80 y 20 una vez. Regresión lineal simple. Lo que queremos es predecir el exam score usando solo study hours per day, porque según lo que vimos, es la correlación más fuerte. Para eso vamos a decir que la regresión lineal es un método que evalúa muchos puntos y trata de dibujar una recta que mejor aproxime esos valores con el menor error posible. Esto es el entrenamiento del modelo utilizando un conjunto de datos. Luego, ante un nuevo dato se fija en dónde cae en la recta y así predice el resultado. La limitación que tiene es que solo permite usar una variable como predictor, pero en nuestro caso eso no nos afecta tanto ya que vimos que las horas de estudio por día son la variable que más influye en el puntaje. Para implementar la regresión lineal usamos sklearn y entrenamos el modelo usando un 80% de los datos. Luego los coeficientes obtenidos fueron los que se ven en pantalla y B sería la nota promedio con 0 horas de estudio. Después A es lo que aumenta cada una hora de estudio el puntaje y sobre 100, o sea 9.51 sobre 100.
Y luego se evaluó sobre los datos no vistos previamente y las métricas obtenidas fueron el MAE y el error cuadrático medio que vemos. Y ese valor de MAE significa que en promedio el modelo se equivoca por 7.4 puntos. Y después tenemos que el R cuadrado es 0.668, lo que significa que el 66.8% de la variabilidad del puntaje se explica solo con las horas de estudio. Obtuvimos un gráfico para comparar los valores reales contra las predicciones y podemos ver que la mayoría de los puntos están cercanos a la recta, entonces predice bastante bien. Por último, para realizar un mejor análisis del método, aplicamos K-fold cross validation con K igual a 10 y nos dio un R cuadrado promedio de 0.671. Esta coincidencia entre ambos métodos indica que el modelo es estable y que la partición inicial fue representativa, ya que la capacidad predictiva estimada no depende del azar de una única división del dataset. Random Forest es un método en el cual hay muchos árboles de decisión que votan para predecir el valor de otras variables, como el que podemos ver acá en las diapos. Es un modelo que crea muchos árboles y cada uno con una manera distinta va prediciendo la nota, y cuando tiene que predecir la nota a un nuevo estudiante le pregunta a todos los árboles, cada uno da una respuesta y luego las respuestas se promedian para obtener la predicción final. Una duda que puede surgir es cómo se crean los árboles. La idea es que cada árbol ve un dataset distinto. Si el dataset tiene, por ejemplo, 1000 filas, Random Forest crea un árbol, selecciona al azar 1000 filas con reemplazo. Algunos estudiantes se repiten, otros quedan afuera, y esto hace que cada árbol vea datos distintos. Luego, cada árbol usa solo algunas columnas al azar, prueba divisiones con esas variables y se queda con la división que mejor reduce el error. Nuestro Random Forest tiene 200 árboles aproximadamente, entonces para predecir, cada árbol vota una nota y se toma como predicción final el promedio de esas notas. Para implementar Random Forest, nosotros usamos Random Forest regresor de sklearn. Como siempre dividimos el dataset en entrenamiento y prueba y tomamos como variable dependiente la nota del examen y como variables independientes los diferentes hábitos. Creamos el Random Forest regresor con 200 árboles y lo entrenamos con los datos del entrenamiento. Una vez hecho esto, realizamos las predicciones de los puntajes del examen para los datos de prueba y obtuvimos como resultado el R cuadrado que vemos en pantalla, que significa que el 85.8% de la variabilidad explicada, lo cual es altísimo, comparada a la regresión lineal, que solo explicaba el 66.8%. Esto significa que el modelo está capturando relaciones no lineales entre hábitos y rendimiento que la regresión no podía modelar. Luego el MAE nos dio de 4.87, que con regresión lineal era de 7.42, y esto significa que el modelo es mucho más preciso prediciendo la nota real. Además, el RMCE fue de 6.03, que tiene una diferencia de 3.10 con la regresión lineal. Y bueno, con esto podemos observar que cada árbol le dio más importancia en las primeras divisiones a la cantidad de horas de estudio, lo cual se corresponde con lo que fuimos observando a lo largo del trabajo. Esto lo observamos en un gráfico de importancia de variables que muestra qué variables usó más el modelo para tomar las decisiones. También pudimos graficar los valores reales contra las predicciones. Y en conclusión, Random Forest es claramente el mejor modelo para predecir el rendimiento académico en el dataset. El modelo logra explicar aproximadamente el 85.8% de la variabilidad en las notas de los estudiantes con errores promedio de apenas 4 a 6 puntos, lo que lo convierte en nuestro experimento en el mejor modelo predictivo analizado en este trabajo. Por último, probamos K-fold cross validation obteniendo un R cuadrado de 0.86 y el cual es un valor muy cercano al que obtuvimos antes, indicando que el modelo no se ajustó demasiado a los datos de entrenamiento. Otro experimento que hicimos fue KNN, que para predecir la nota de un estudiante busca a los K estudiantes más parecidos a él y le asigna el promedio de sus notas, o sea, mide distancias entre los estudiantes. Este método requiere escalar los datos porque si una variable tiene números muy grandes, el método como que piensa que esa variable pesa más, entonces primero escalamos los datos. Y como el valor de K óptimo no siempre es el mismo, tuvimos que hacer una búsqueda para encontrar el más óptimo. Entonces probamos con K de 1 a 40 y obtuvimos el siguiente gráfico que nos dio que el K óptimo fue 14. Para elegir el mejor K nos basamos en el valor de R cuadrado, ya que mide que también predice el modelo. Entonces para K igual a 14, las métricas que obtuvimos son las que se ven en pantalla, que son mejores que los de la regresión lineal simple, pero peores que los de Random Forest. Después hicimos un gráfico de los valores reales versus las predicciones, y la conclusión es que funciona muy bien, o sea, mejor que la regresión lineal, pero peor que Random Forest. Además, hicimos K-fold cross validation con 10 particiones y 14 vecinos y obtuvimos un R cuadrado promedio de 0,8.
Bueno, y como conclusión del trabajo, nuestros análisis muestran de forma consistente que las horas de estudio son el factor que más influye en el rendimiento académico. Y en cuanto a los modelos de Machine Learning, Random Forest fue el mejor predictor, explicando más del 85% de la variabilidad en las notas, superando ampliamente a la regresión lineal y a KNN, aunque estos métodos también dieron buenos resultados.